En el vídeo anterior vimos qué eran los carbohidratos, glúcidos, hidratos de carbono o azúcares, que pueden ser cadenas lineales de monómeros de glucosa, pueden ser cadenas ramificadas. También vimos en qué alimentos podemos encontrarlos. Vimos cómo tiene lugar la digestión y que llegamos al intestino delgado con esos polisacáridos ya digeridos en monosacáridos, principalmente monosacáridos de glucosa, pero también pueden ser galactosa o fructosa. Por ejemplo, la fructosa la encontramos en la sucrosa, que es un dímero de glucosa y fructosa. La galactosa la encontramos en la lactosa, que es un dímero de galactosa y glucosa. Por lo tanto, todos estos azúcares los vamos digiriendo hasta llegar al intestino delgado. Y aquí es donde nos quedamos y vimos que hacían falta transportadores para poder absorber la glucosa. Pues bien, voy a hablar brevemente de los tipos de transporte que hay a través de la membrana plasmática. Si pensamos que esto es una célula con su bicapa lipídica, sabemos que todo nuestro cuerpo está formado por células. Es como un pavimento de membranas plasmáticas polares que las sustancias no pueden atravesar libremente. Pues bien, hablamos de un principio en el anterior vídeo, de un principio importante en la naturaleza, que es que semejante disuelve a semejante, ¿verdad? Pues ahora voy a introducir otro principio, que es que el universo tiende al desorden. Esto explica muchos de los movimientos que hacen los organismos inertes, como, bueno, una célula sí que está viva, pero las proteínas, cómo se mueven, siempre es a favor de la mínima energía posible. Entonces, normalmente las sustancias se van a mover a favor de gradiente. Esto quiere decir que si yo aquí tengo muchos átomos de sodio, por ejemplo, pues el sodio va a tender a entrar en la célula. Pero el sodio es un átomo cargado, por lo tanto, muy polar, y no puede atravesar la membrana plasmática libremente. ¿Qué necesita el sodio para atravesar la membrana plasmática? Canales. Necesitamos un canal de sodio para que el sodio pueda atravesar. Recordemos que sustancias apolares y pequeñas sí que pueden atravesar la membrana plasmática. Por ejemplo, los gases. Los gases, por ejemplo, cuando inspiramos, se produce ese intercambio de gases sin necesidad de transportadores. Por simple difusión, atraviesan la membrana plasmática. Hay otro tipo de canales, que es como un transporte facilitado, que van también a través de gradiente. Esto sería un transporte facilitado. Luego tenemos también otro tipo de transporte, que es el transporte secundario en contra de gradiente. Es decir, aquí tenemos muchos átomos de potasio y el potasio fuera de la célula está en una concentración menor. Por lo tanto, no va a querer fácilmente entrar. ¿Cómo lo podemos hacer entrar? Gastando energía, gastando ATP. Esto es lo que se llama una bomba. Bombea el potasio del exterior al interior de la célula. Este es un tipo de transporte secundario activo. Tenemos otro tipo de transporte secundario activo, que es el cotransporte. Por ejemplo, este es el tipo de transporte que se utiliza para absorber los nutrientes en el intestino delgado, tanto aminoácidos como glucosa, como otros nutrientes. Se absorben con un transportador de sodio y glucosa, en el caso de la glucosa. ¿De acuerdo? Y habría un sexto tipo de transporte que también es a favor de gradiente, que es con un ionóforo, que se llama. Es una proteína transportadora que transporta los iones desde el exterior de la membrana, desde el exterior de la célula, al interior de la célula. Y después se liberaría proteína transportadora y ion. Estos son los 6 tipos de transporte que tenemos. Para absorber la glucosa se absorbe con este Sodium Glucose Light Transporter. Es el tipo de transportador que se utiliza para absorber la glucosa. La luz del intestino delgado, es decir, el tubo, la parte hueca del tubo se llama la luz o lumen. Sabemos que no es plana, sino que tiene unas digitaciones para poder así aumentar la superficie de absorción. Pues estas interdigitaciones están formadas, como vimos la última vez, por un epitelio, una fina membrana de células que separa la luz del interior del intestino delgado. Ya nos hemos comido la manzana, ya la hemos digerido. Entonces aquí lo que vamos a tener va a ser moléculas de glucosa.
Entonces, la molécula de glucosa, ¿cómo se absorbe? Pues como hemos visto, mediante un cotransportador sodio-glucosa. La glucosa y el sodio entran a la vez. De la misma forma se absorbe la galactosa. ¿Cómo se absorbe la glucosa? Igual, con este cotransportador. ¿Y la fructosa? La fructosa pasa a través de un transportador GLUT5, que es un poquito diferente. Por eso el metabolismo de la glucosa y el metabolismo de la fructosa, por este y por otros motivos, no es exactamente igual. GLUT5 para la fructosa. ¿Y cómo salen del epitelio? Los dos a través de un transportador GLUT2. Tanto la fructosa como la glucosa entran en el epitelio y salen por la parte basal del epitelio por un transportador GLUT2. Y de ahí ya pasan al capilar sanguíneo. He mencionado unos cuantos transportadores de glucosa, pero realmente tenemos, creo que la última vez que lo leí, hasta 14 transportadores diferentes de glucosa. En el Leninger, por ejemplo, he encontrado 12, pero sé que hay más porque los he visto en otras publicaciones. Esto puede explicar, por ejemplo, cómo una molécula de glucosa activa la secreción de insulina, pero en una persona diabética no, pero a pesar de eso una persona diabética pues no directamente pierde el conocimiento porque no le llega glucosa al cerebro. ¿Por qué es eso? Porque los transportadores de glucosa están distribuidos por el cuerpo y cada uno funciona de forma diferente. Por ejemplo, en el sistema nervioso central lo que tenemos es GLUT1, que también está presente en los eritrocitos. Los eritrocitos son células que no tienen mitocondria, no son capaces de hacer la beta-oxidación. Todo eso lo veremos en vídeos siguientes. Simplemente hacen la glucólisis. Entonces, su metabolismo no es dependiente de insulina, su absorción de glucosa no es dependiente de insulina. Ellos tienen también transportadores de tipo GLUT1. Sin embargo, en páncreas, hígado y riñón, como regulan la cantidad de glucosa que tenemos en sangre, ellos tienen transportadores de tipo GLUT2. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los transportadores de glucosa dependientes de insulina? Los GLUT4. Por lo tanto, en músculo sí que tenemos GLUT4, dependen de insulina. Y ya tenemos los GLUT5, GLUT6 y así sucesivamente, pero estos son los más estudiados y los más importantes. Cada uno de los transportadores tiene una afinidad diferente por la glucosa. Por ejemplo, los GLUT1 tienen una constante de Michaelis, es decir, una velocidad de transmisión de 5 milimolar. Con una concentración de 5 milimolar, como la concentración de glucosa más o menos basal suele estar en torno a esos niveles, siempre los eritrocitos van a tener, tanto los eritrocitos como el sistema nervioso central, van a tener un flujo de glucosa que se va a mover a favor de gradiente. De una concentración de glucosa en sangre determinada, va a entrar la glucosa en los tejidos que tengan GLUT1 simplemente por difusión facilitada. No así en los músculos, en el músculo cardíaco y en otros tejidos donde los transportadores de glucosa GLUT4 dependen de secreción de insulina. Entonces, imaginamos que tenemos la molécula de glucosa que nos acabamos de comer. Va circulando por el torrente sanguíneo hasta llegar al páncreas. En el páncreas, los GLUT2 la van a detectar. Una serie de interacciones moleculares entre la proteína que es el transportador GLUT2 y la molécula de glucosa van a hacer que la molécula de glucosa pase al interior de las células del páncreas. El páncreas es un órgano que tiene dos funciones principales. Una exocrina, es decir, secretar enzimas para la digestión, como vimos en el primer vídeo, enzimas para que se fueran degradando los nutrientes y poder ser absorbidos en el intestino delgado, y la segunda función es la del páncreas endocrino, es decir, secreción de insulina, secreción de glucagón, secreción de somatostatina, todo eso para regular otros procesos del cuerpo. El páncreas está formado por acinos, es decir, como unidades de tejido glandular, donde hay células alfa que secretan glucagón, células beta que secretan insulina,
células delta que secretan somatostatina, células F, en fin, diferentes células. Ahora nos interesan las células beta porque secretan insulina. Una vez las células beta han absorbido la glucosa, empiezan a secretar insulina. Esas células beta de los islotes de Langerhans del páncreas tienen almacenada insulina. Cuando a través de los transportadores GLUT2 la glucosa entra dentro de la célula pancreática, se activan una serie de mecanismos, entra calcio sobre todo, y estas vesículas que contienen la insulina se liberan al torrente sanguíneo. Y así la insulina llega a todos los tejidos y puede activar la expresión de los transportadores GLUT4. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos absorbido la glucosa, ya la tenemos en el torrente sanguíneo, ha llegado al páncreas y hemos secretado insulina. En el siguiente vídeo vamos a ver cuáles son los efectos de la insulina. Espero veros en el próximo vídeo.